aplauso a alguien que está por primera vez. Así es que vamos a aprovechar este corto tiempo que nos queda para poder dar las instrucciones de la palabra y poder aplicar lo que la palabra nos dice. El apóstol Pablo dice: no sean simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Diga conmigo: hacedores. Lo que marca la diferencia en la vida de un cristiano es hacer la palabra, ejecutar lo que aprendemos. Y eso es muy importante para poder tener una vida cristiana estable, congruente e integral, la cual debemos cuidar de una manera muy atenta. Entonces, todo lo que Dios hizo en el encuentro, ahora necesitamos cuidarlo, desarrollarlo, llevarlo a otro nivel. ¿Está conmigo? Salir del ámbito en el cual estábamos y entrar a un ámbito diferente en la vida de fe. Yo le quiero compartir algunas características para poder vivir en el Espíritu de Dios. Dígale al que está a su lado: este año 2025 voy a entrar viviendo en el Espíritu de Dios. Un ser humano solo puede vivir de dos maneras: en el Espíritu de Dios o en un espíritu de engaño. Para vivir en el Espíritu de Dios solo existe una forma, y es como Dios quiere y como Dios manda. Hello, ¿está conmigo? Cuando yo me salgo de esa dimensión de vida, cuando yo me salgo de vivir como Dios quiere y como Dios manda, entro a vivir en un ámbito diferente y en una dimensión de tinieblas, en una dimensión donde cristianos que se llaman cristianos viven, en donde operan espíritus de engaño, espíritus de traición, espíritus de mentira, en donde las personas pierden el sentido de la verdadera fe y se engañan a sí mismos. El apóstol Pablo dijo: escuchando a espíritus engañadores. Entonces necesitamos encontrarnos con la verdadera vida de fe. Hoy vamos a enfocarnos en el libro de Hechos, capítulo 1 en adelante, porque en el libro de Hechos usted encuentra la vida de la iglesia. Cómo vivían los cristianos en su diario vivir. ¿Qué es lo que hacían los cristianos? ¿Qué es lo que la iglesia hacía? ¿Y qué es lo que la iglesia no hacía? Hello, ¿está conmigo? Entonces, pero para entrar ahí, quiero entrar enseñándolas algunas cosas que no debemos permitir. Hay cosas que yo no puedo permitir en mi vida de fe. Hay cosas que yo no le puedo dar lugar en mi vida de fe, para que no entre en un estado de muerte espiritual. La primera característica para no salirme de vivir en una vida del Espíritu Santo es vivir una vida de desobediencia. Cuando yo vivo en desobediencia, yo opero en un espíritu de rebelión. Cuando yo vivo en desobediencia, no obedezco la palabra de Dios. Hello, ¿está conmigo? Para yo vivir en el Espíritu de Dios, lo que yo tengo que hacer es obedecer la palabra. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen? Dígale al que está a su lado: obedezca la palabra, no sea rebelde. Ya lo conocía, rebeldón, dígale. No. Entonces, la primera característica es la rebelión, la desobediencia. Fuimos al encuentro, ahora vengo transformado, pero ahora voy a obedecer. O sea, si vengo y el Espíritu Santo me tocó, el Espíritu Santo me va a llevar a obedecer la palabra de Dios.
En la Biblia encontramos a un hombre llamado Saúl. ¿Cuántos han escuchado a Saúl? Saúl fue ungido por Dios. Dice la palabra que el profeta Samuel vino y tomó una redoma de aceite y la derramó sobre Saúl. Y Samuel le dijo: Jehová te ha ungido, Saúl. Eres príncipe de Israel. Dígale al que está a su lado: usted está ungido por Dios. Y cuando Saúl es ungido por Dios, viene la primera instrucción. Diga conmigo: instrucciones. Para vivir una vida en el Espíritu de Dios, yo debo de seguir instrucciones. Yo debo de obedecer direcciones. Debo de someterme a la instrucción de Dios. Hello, está conmigo. Entonces, lo primero que Dios le habla a Saúl a través del profeta Samuel es que vaya a una guerra contra los amalecitas. Pero la instrucción era que destruyera totalmente a Amalec, que lo despedazara, que no lo dejara vivo. Entonces Saúl tiene el primer desafío de obedecerle totalmente al padre o desobedecerle. Entonces, cuando Saúl va a la guerra, lo primero que Saúl hace es que obedece a medias. Y obediencia a medias es desobediencia. Obediencia a medias, como yo quiero, es rebelión contra Dios. Entonces Saúl, la casa de Saúl, tenía una guerra en contra de los amalecitas. Amalec significa ceguera espiritual. Perder el ojo en la traducción hebrea. Perder el ojo, perder la dirección. La ceguera espiritual. Una persona ciega espiritualmente no puede obedecer las direcciones de Dios. Para alguien que no ha sido despertado por el soplo del Espíritu, una dirección divina, una dirección profética, una instrucción de Dios es una tontería. Entonces Saúl, siendo ungido por Dios, recibiendo la unción del Espíritu Santo sobre él, desobedeció. Y desde el momento que Saúl desobedece, entra en una etapa de muerte espiritual. Entonces Dios le dice: Saúl, derrota y haz pedazos totalmente a Amalec. Diga conmigo: Amalec. Amalec significa desobediencia. Amalec significa ceguera espiritual. ¿Qué Dios le estaba diciendo? ¿Qué Dios nos está diciendo? Todos los días de mi vida yo debo hacerle guerra a la rebelión. Yo debo de romper con la desobediencia. El apóstol Pablo dice en su palabra: obedezcan hasta que vuestra obediencia sea perfecta, llevando cautivo. Diga conmigo: llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, hasta que vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, cuando a usted se le da una orden, es una orden, no es negociable. Cuando Dios te da una orden espiritual, no es para preguntarte si querés, es para que obedezcas. La orden de Dios es obediencia total. La orden de Dios fue: ve y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Tenemos que matar la rebelión en nuestros corazones. Tenemos que deshacer totalmente y derraigar de raíz de nuestras vidas la desobediencia. Hello. Diga conmigo: la unción del Señor está sobre mí para obedecer. O sea, la presencia del Señor no es para sentir rico. No, es para obedecer la palabra y las directrices del Eterno. Denle un aplauso al Señor.
sea, característica número 2 que debemos de matar para poder vivir en el Espíritu de Dios este 2025. Este 2025 debemos entrar viviendo en obediencia a la palabra de Dios para vivir en el Espíritu de Dios. Entonces, no nos equivoquemos. Si yo ando de rebelde y digo vivir en el Espíritu, me estoy mintiendo y me estoy engañando a mí mismo. No puedo hablar espiritualidad cuando soy un rebelde. No puedo aconsejar cuando soy un rebelde. Debo de afinar la obediencia en mí. Cuando le damos una orden, no es para discutirla ni para que usted la ponga el escrutinio de que si tengo razón o no tengo razón, que si está bien o que está mal. Usted fue llamado a obedecer. Número 2, característica número 2 que debo deshacer y desechar de mi vida para vivir en el Espíritu de Dios. Porque si yo no vivo tomando las acciones correctas, me saldré de la vida del Espíritu. Porque lo que tú permites te saca de la vida del Espíritu y te introduce a una dimensión de tinieblas. Cuando usted es una persona obediente a la palabra, usted entra y vive en la dimensión de la palabra. Pero cuando alguien es rebelde a la dimensión de la palabra de Dios, entra y vive en una dimensión de rebelión, de envidia, de engaño y de mentira. Jesucristo dijo: mi palabra es verdad, yo soy la verdad porque mi palabra es verdad. Número 2, envidia. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 16. Dios nos manda hacerle la guerra a la desobediencia, hacerle guerra a la ceguera espiritual. Por eso cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de participar en un encuentro, yo tengo que estar ahí, porque cuando yo voy al encuentro, yo me avivo en el Espíritu. Me vuelvo vivo a lo que Dios quiere hacer. Mis oídos se abren a lo que Dios está hablando. No me vuelvo en un ministro competente y desaprobado, sino que entro en una dimensión de aprobación y competencia de Dios. El sumo sacerdote Elí estaba en el templo. Y Ana estaba orando y clamando y pidiéndole un hijo a Dios y lloraba. Y Elí la mira y le dice: este está loca. Mujer, cállate que está. El tipo no tenía percepción ni discernimiento espiritual porque era un rebelde y un cobarde. Envidia. Cuando David mata a Goliat, y regresa de la guerra como un valiente, dice la palabra que el pueblo tuvo fiesta. Diga conmigo: fiesta. Cuando volvían de matar al Galisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Diga conmigo: cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles, pero David a sus 10,000. Diga conmigo: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo Saúl: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No, le falta más que el reino. Diga conmigo: se enojó. Por eso lo primero que nosotros tenemos que hacer como ungidos del Señor es obedecer la palabra. Porque cuando obedecemos la palabra nos salimos de la dimensión de vivir en el Espíritu del Señor. Entonces David viene y mata a Goliat porque Saúl había estado pasivo como rey. Quien tenía la asignación de matar al gigante era Saúl. Pero había sido desobediente en su vida y la desobediencia lo paralizó y le cortó de escuchar lo que Dios estaba hablando. Entonces cuando David hace aquella obra heroica, Saúl se llenó de envidia.
y empezó a perseguir a David para matar a David. Empezó a perseguir al guerrero que había representado y honrado al pueblo de Israel. Nadie le estaba robando la gloria a Saúl. Nadie le estaba robando la gloria. El pueblo celebraba para el pueblo y para el rey. Pero él se llenó de envidia con el ungido. ¿Sabe por qué se llenó de envidia? Porque estaba en rebelión. Caminaba en desobediencia. Pregúntale al que está a su lado: ¿a quién usted persigue? Ahora que nosotros venimos de ese encuentro, venimos a vivir y a caminar una vida como se debe vivir de un cristiano. Un cristiano, un hijo de Dios, un ungido de Dios, no camina en envidia, enojado con su hermano. ¿Cómo usted conoce a un envidioso? Habla mal de un ungido. ¿Cómo usted conoce a un envidioso? Critica al pastor, la pastora, al ministro de adoración, de alabanza. Critica al que sirve. Le dice: está loco, no sabe lo que está haciendo, está desperdiciando su tiempo. Entonces, cuando usted hace eso y se divide con su hermano porque en su corazón hay envidia, entonces usted se sale del espíritu y entra en una dimensión de envidia, de enojo, de ira. Y esa dimensión te lleva a otro ámbito de hechicería y de brujería. Hacen reuniones hechiceras. La tercera característica para yo salirme de la vida del espíritu es que mi lenguaje, en vez de ser de fe, ahora es de muerte. Las conversaciones que tengo ya no son de edificación, sino de destrucción. Voy a un lugar, busco que criticar, no veo lo bueno, veo lo malo. No admiro, no exalto cómo predicó aquel, cómo predicó el otro. No, busco el punto malo y del punto malo enciendo un fuego. Saúl, el ungido, profetizó en medio de los profetas. Fue ungido por Samuel. Y Samuel le dio instrucciones y le dije: te encontrarás unos profetas, ve y profetizarás con ellos. Y la gente decía: y este es Saúl profetizando en medio de los profetas. Pero por la desobediencia y la envidia se cayó de esa dimensión y entró en una dimensión de hechicería y de brujería. Pregúntale al que está a su lado: ¿a quién estás persiguiendo? No ande hablando mal de nadie. Porque cuando usted habla mal de un ungido, usted se convierte en un brujo, en una bruja. Cuando usted critica las cosas de Dios, usted se convierte en un hechicero. Dice la Biblia que Saúl, en 1 Samuel capítulo 28 versículo 8, se disfrazó, dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con otros 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo: yo te ruego que me adivines porque el espíritu, yo te ruego que me adivines porque por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores, a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. La desobediencia, la envidia te corta el oído profético. Dejas de oír a Dios. Como hoy ya no oyes a Dios, entonces no tienes tema de conversación. Comienzas a hablar de fulano, de perenjano, de mengano, de perencano, de todo mundo, pero al menos hablas revelación de la palabra. No hablas como levantar un discípulo, no hablas con discípulos, no edificas gente, criticas a los demás. Saúl se le cortó el oído, ya Dios no le hablaba. Saúl tenía una guerra en contra de los filisteos. Saúl tenía batalla,
Pero ahora por su desobediencia y por su envidia, por su enojo, Dios le dejó de hablar y ahora estaba abandonado. El Espíritu de Dios no estaba con él, estaba solo. Este año 2025 usted tiene que entrar en el Espíritu del Todopoderoso, siendo obediente a la palabra. Y Saúl viene a donde una hechicera, dice que día conmigo se disfrazó. Disfrazarse es que tú comienzas una conversación aparentemente inocente. Mira, hermanita, ¿cómo estás? Va disfrazado de inocencia porque no quiere ser detectado, porque es un espíritu. Y ese espíritu se llama espíritu de adivinación, espíritu de brujería. Es un espíritu que está metido ahí. Te acercas y, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo ve el encuentro, hermano? ¿Cómo usted te pregunta que cuando vos estás con ese espíritu, preguntas al hermano que vos mirás que es por primera vez que va, o al amigo tuyo, y hermano, ¿cómo está el encuentro? Yo creo que está bonito. Pero mire, y mire eso ahí, cómo usted miró hasta y se disfraza y te dice y por dónde, y ya, sí, pero es que esto no servía. Las baleadas estaban frías, la cama, habían chinches. La cena no estaba buena. Entonces empieza ese espíritu de brujo, de brujas, a operar, a criticar, a señalar, a escarnecer, a hacer pedazos todo lo que Dios quiere hacer en la vida tuya y en la de los demás. Empiezas a arrancarle la carne, pero te estás saliendo del espíritu de Dios y estás operando en un espíritu de las tinieblas. Empiezas a ver todo lo malo y enganchaste a aquel hermano y luego enganchas a otro y a otro y a otro. Pero ¿qué usted quería? El encuentro se llama encuentro de sanidad interior. No se llama encuentro de gala. Un hotel de 5 estrellas te vale de $850 para arriba. Una cena de gala. Hay un restaurante que se llama El Oceanir, que yo lo amo, ese es mi lugar favorito. Hay un plato que te vale $250, $300. Las camas son de pluma de avestruz. Las fondas que te ponen son una tela de algodón especial. Si tú querías un encuentro de gala, me hubieras dicho y lo hacemos, pero te hubiéramos cobrado $2,000 o $3,000. No era un encuentro de gala. Era un encuentro para que el Señor de la gloria te transforme, te renueve y te haga una nueva criatura. Vamos a romper esas conversaciones de chisme. Brujos que se unen para criticar la obra y lo que Dios quiere hacer. Solo le falta la cola, la nariz y la gorro. La iglesia primitiva no vivió así, no caminó así. El lenguaje de los primeros discípulos era de fe, era de unción, era de poder, era de autoridad, era de gloria. Sanaban a los enfermos, echaban fuera al endemoniado. No puedes perder la unción que Dios te dio en este encuentro, ajuntándote con un chismoso y poniéndote a criticar todo lo que Dios hizo en el encuentro. En abril vamos a tener el próximo encuentro y en ese mismo lugar. Diga conmigo, se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Dígale que está a su lado, no te pongas los vestidos del chisme.
No te pongas los vestidos de la denigración. No andes denigrando al ungido. No denigres la obra del Señor. No, exalta, admira la obra del Rey de Gloria. Proverbios dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesucristo dijo: del corazón, lo que está en el corazón, háblala. Si yo digo ser ungido, ¿qué te voy a hablar? ¿Por qué no mejor no digo: wow, qué sacrificio se hizo este pastor aquí? ¿Qué sacrificio se hizo esta iglesia? ¿Cómo sirven esos niños? ¿Cómo sirve Vivianita? ¿Cómo ministraron la adoración y la alabanza? ¿Cómo predicaron? ¿Qué unción? ¿Qué poder? ¿Qué autoridad? Saúl había sido ungido, pero perdió la unción por el corazón contaminado. La desobediencia le cegó el oído y la visión espiritual para ver lo que Dios quería hacer en él. Entonces Saúl tuvo una conversación con un demonio. Saúl ya no escuchaba a Dios, no hablaba con el profeta. Las conversaciones que Saúl tenía eran con demonios. Y el mismo demonio le dijo: Saúl, tú, así como vino Samuel, así le dijo, así como él murió, tú morirás, pero tú vendrás conmigo. Saúl creía que él era Samuel, pero él era un demonio disfrazado de Samuel. Es que el diablo siempre se disfraza con un lenguaje de bien, pero su fin es llevarte a denigrar, a perseguir a los ungidos y a la iglesia ungida del Señor. Tiene que cuidar sus labios para vivir en el Espíritu de Dios. Yo tengo que romper, número uno, diga conmigo, con la desobediencia. Obedezca, es una guerra obedecer. Dios le dijo a Saúl: te levantarás contra Amalek, contra tu desobediencia, y le harás guerra y le harás pedazos. ¿Cómo perfecciono mi obediencia? Obedeciendo. Aunque no me guste, yo tengo que obedecer. Aunque a usted no le guste, yo le digo: predique, no me diga: me voy a preparar. Porque un ungido está preparado para presentar defensa y razón por la palabra. Que nuestras conversaciones sean edificantes de hoy en adelante. Que cuando hablemos misterios del reino. Que nos edifiquemos leyendo la palabra. Segundo espíritu que yo tengo que hacer pedazos y echarlo fuera de mi vida es el espíritu de Jezabel. Que no vuelva a mí. Jezabel era una sidonia. Jezabel no fuese Jezabel por Acab, su esposo. Jezabel fue porque el hombre que tenía era un tipo débil y sin carácter. Jezabel hacía lo que le daba la gana con Acab, su marido. Y Jezabel llevó a todo el pueblo de Israel a rendirle culto a Baal y a los dioses paganos. Un sacrificio de Baal es que había una esfinge metálica y ponían a un niño en las manos que estaba ardiendo en fuego de aquella imagen de metal. Jezabel significa falsa maestra, sin cohabitación, control total, manipulación. Representa falsas doctrinas y todo lo que parece de Dios pero no es de Dios. Si Dios te ungió y hay un espíritu que el Señor te da cuando te unge, que es el espíritu de valentía. Dice el apóstol Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dele una cachetada al que está a su lado y diga: usted no es un cobarde. A usted el Señor, el espíritu lo ungió con espíritu, diga conmigo, espíritu de poder,
y de dominio propio. Diga conmigo, un ungido de Dios tiene espíritu de poder y de dominio propio. Está ungido, no le tiemblan las piernas, no es un cobarde, es un valiente que dice: aquí estoy yo. Pero vos le dijo un hombre: mira, vamos al encuentro. Tengo que consultarlo con mi esposa primero. Y tenés que esperarlo que consulte con la esposa. Y después de convencer a la esposa, regresa allá y te dice: ¿qué dijo mi esposa que no? Es un mandilón. Jezabel solo puede ser por una iglesia débil y sin carácter. Jezabel solo puede habitar en una iglesia donde no te direccionan y no te conectan al cuerpo de Cristo. Jezabel fue porque Acab era un hombre débil de carácter. Era un hombre sin integridad en el hogar, en el trabajo, en el gobierno y en la iglesia. No tenía carácter. Todo lo que sucedía y lo que pasaba es porque Jezabel era la voz. Como los hijos del profeta Elí. El profeta Elí estaba en el templo y los hijos hacían lo que le daban la gana en el templo, robándose las ofrendas y prostituyéndose dentro del templo. Y el sumo sacerdote nunca les llamó la atención. Fueron cristianos como les daba la gana. Usted no puede ser cristiano como le da la gana. No, hay un orden. Dígale al que está a su lado: hay un orden aquí. Pastor, no diga eso, que se va a ir la gente. No, si el Señor dice que Él poda la higuera. Dice: mi Padre Jesucristo, mi Padre es el labrador y yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Él, dijo el Señor, cortará, quitará la rama que esté seca y la limpiará para que usted dé fruto. Cuando el Señor ve una rama seca, dígale al que está a su lado: rama seca. Dígale al que está a su lado: no me toques con tus ramas secas. Dígale: no me hable chisme. Dígale: rama seca. Dígale: no ande criticando. Dígale: rama seca, no ande señalando. Entonces la rama seca el Señor te la arranca. Hiere el árbol, quita la rama seca, porque el Señor tiene que herir el árbol se tiene que ofender. Usted tiene que salir de aquí ofendido porque necesita cambiar su estilo de vida y su forma de ser. Yo no voy a hablarle lo que usted quiere. El Señor corta la rama seca que no da fruto, porque cuando una rama no da fruto, ocupa un lugar y paraliza el árbol. Hace que el árbol se vea horrible. Una rama seca hace que una iglesia se vea horrible. Le da mal aspecto, le da mala forma, le da mala imagen. Un chismoso, un desobediente, le da mala imagen al cuerpo de Cristo. Dígale que está a su lado: este año 2025 voy a vivir en el Espíritu de Dios. Jezabel es porque Acab, su marido, fue pasivo. Jezabel hacía aquí él no hacía nada. El tipo fue pasivo y se volvió controladora, manipuladora. ¿Cuántas mujeres hay que manipulan a su marido? Ay, Jaimito, espérate. La consecuencia de una vida pasiva, la consecuencia de una vida pasiva es destrucción y es muerte. Usted y yo no podemos permitir la pasividad. ¿Cuántos vienen activados del encuentro?
Desde hoy en adelante yo no puedo permitir la pasividad en mi vida. Yo tengo que ser número. Yo tengo que ser osado en el reino, osado en las buenas cosas, osado en la obediencia, osado en la siembra, osado en el diezmo, osado en la primicia, osado en orar en fe por el enfermo, osado en creer por la sanidad de alguien, por la salvación de una familia. Tengo que ser osado en el Espíritu de Dios para que la vida de nuestra gente pueda cambiar. Isabel era egoísta. No pensaba en los demás, pensaba en ella misma. Un espíritu de Jezabel te lleva a quejarte de todo. Ay, qué feo está el edificio. Ay, el tamal estaba frío. ¿Por qué solo estás pensando en tus tripas? Si así fueras con la palabra. ¿Por qué el pastor no estará ungido hoy? Porque fui a trabajar toda la semana para diezmar y ofrendar y sembrar. Porque vos no sembrás, ni diezmás, ni ofrendás. Bueno, ¿y qué hacemos para que el pastor predique más ungido? Diezme y ofrende. Porque el obrero es digno de su salario. El espíritu de Jezabel odia los encuentros. Le cae mal cuando escucha un encuentro. No se apasiona por predicar una plenaria, una enseñanza. No se prepara con tiempo. Quiere el privilegio pero sin pagar el precio. Quiere predicar, quiere invocar a los santos del cielo, pero vive sin santidad alguna. Vive en desobediencia. Quiere pelear, quiere luchar, quiere orar por la gente y quiere echar fuera demonios, pero no se somete, no obedece. Vive en adivinación, vive en chisme, vive en enojo, vive en ira, vive criticando y luego quiere imponerle manos a las personas. Pues cuando vamos a un encuentro, no todos oran por los encuentristas. Porque en vez de echarle fuera un demonio, le van a meter 5 para atrás. Porque cuando usted va a un encuentro, usted tiene que abrir los ojos. ¿Quién está orando por mí? Las personas que oran por las personas en un encuentro son personas autorizadas. Porque es una guerra espiritual. Jezabel es 5 habitación. 5 habitación. No se une al cuerpo de la iglesia. Como dice en Hechos capítulo 2 versículos 46, 47 y 48 que la iglesia era. Dice que tenían en común todas y estaban unánimes. Diga conmigo, unánimes. Unánimes es conforme a. Unánime es en acuerdo. Diga conmigo, en acuerdo con la iglesia. Usted no puede caminar en espíritu de protesta. Ay, la pastora, ¿por qué hizo esa danza? ¿Y por qué trajeron a esas personas a predicar y pudiendo predicar yo? Fíjese, si usted quiere ir a predicar a este encuentro, usted va a predicar. Pero el querer predicar tiene que verse reflejado en estos días que comienzan de hoy en adelante. No podemos permitir el espíritu de Jezabel. Jezabel odia la unción, odia la palabra, odia al ungido. El más grande enemigo de Jezabel era Elías. El más grande enemigo de Jezabel es el pastor, es la pastora, es el ministro de adoración y alabanza, es el hermano que sirve, es el que está en la puerta. Cuando tú sientas odio por un ministro del Señor, dígale: Señor, perdóname, me arrepiento de haber permitido este sentimiento. Señor, voy a caminar en el Espíritu de Dios. Vamos, denle un aplauso a la gloria del Señor. Jezabel odia someterse. Es un espíritu de las tinieblas que te lleva a vivir en espíritu de protesta toda la vida. Toda la vida estás protestando. ¿Cuándo vas a obedecer? Es que así no se hacen las cosas. Es que así no tiene que ser, así no tiene que predicar. Ay, ya no va a venir nadie a la iglesia.
Que no vengan si el Señor trae más. ¿Qué vos? Me está diciendo que estoy mal de la garganta. Yo no estoy mal de la garganta. Usted que el oído lo tiene que abrir más. Vamos a salir de todas las ramas secas, toda esa pudredumbre. Diga conmigo, yo salgo de la desobediencia. Yo salgo, diga conmigo, de la envidia. No voy a andar envidiando los dones que otro tiene. Yo salgo del enojo. Yo salgo de la hechicería, de la brujería. Yo salgo de toda esa maldición. Yo salgo de toda esa pudredumbre. Y me voy a proyectar a vivir una vida del Espíritu. Primera característica que debemos desarrollar para vivir en una vida en el Espíritu de Dios es fe y obediencia total a la palabra de Dios. Lo primero que yo debo de hacer para vivir en el Espíritu de Dios, para que el Espíritu Santo no se contriste, no se aparte, no te deje, es que debemos llenarnos de fe. Diga conmigo, fe. La primera instrucción que Jesucristo le da a los discípulos, cuando Él parte al cielo, el Señor les dice, les mandó. Hechos capítulo 1 versículo 4. Diga conmigo, les mandó. Les dio directrices. Les dijo, esto es lo que tienen que hacer de hoy en adelante, que yo no estoy con ustedes. No les estoy pidiendo una bendita opinión. Les estoy diciendo qué tienen que hacer de hoy en adelante. Les dijo, suban. Les dijo, estando juntos, les mandó que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál es el vínculo que nos debe unir a nosotros? Debe ser el tema central de conversación? Qué poderosa estuvo la palabra. Yo sentí el fuego de Dios. Yo oré, hermano, por ese milagro. Hermano, vamos a profetizar de hoy en adelante. Hermano, wow, yo sentí un fuego que descendía por mi rostro. Sentí la presencia. Sentí que el Señor me habló. Oí la voz de Dios que me habló a mi vida. Pero venid del encuentro, ay, la mesa estaba así, fea la mesa. Los cuartos estaban horribles. ¿Querías una habitación de lujos 10 estrellas? Es que a mí, sí, allá tuvimos servidores que no durmieron. Unos durmieron en el piso. Otros durmieron en la silla. ¿Quiénes durmieron en una silla así sentados toda la noche? Reinita durmió en la cocina porque estaba ungida hasta las narices. Porque cuando estás ungido no te importa la comodidad de la carne. Vamos, dale un aplauso a la gloria de Dios. Señores, el lugar donde Cristo fue clavado en la cruz. El Señor no se fue de este mundo en un Lamborghini, en el tren bala, en una nave aerogaláctica. No, crucificado en la cruz del Calvario. Le clavaron los clavos en sus pies y en sus manos y le insertaron una lanza en su costado. Y el Señor dijo, consumado, es hecho está. Y otros pidiendo gustos. No, pida gusto en la unción de la palabra. Pida revelación, disfrute la palabra. Pastor, voy a servir. ¿Qué me pongo, pastor? Pastor, póngame a servir acá. Pastor, yo quiero servir allá. Pastor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Si usted mira que alguien hace las cosas bien, no critique, no lo señale, no. Sirva a usted y usted demuestre para usted mismo y para Dios que porque aquí usted no compite con nadie. Diga conmigo, obediencia. Van a venir directrices, direcciones,
Regístrese para el encuentro. Amén. Yo soy el primero que me voy a registrar. Prepárese para el encuentro. Hay otro encuentro que viene. Y en el frío. Y es el mismo lugar. No, pastor, otro. ¿Y la plata, pues? 3 venes. Cada vez agarra 80 bolas de gas. Hay que pagar cleaner porque las dejaron sucias. ¿Para qué pasa un vendaval por ahí y no un ungido? El próximo encuentro usted tiene que llevar una vacuum de las que vende TikTok. Jaimito, la compraste, le encargo. Personal, una para cada uno, para que usted limpie su lugar donde se sienta. Segunda característica para desarrollar en este año del 2025 y para vivir en el Espíritu de Dios. Para que usted no se quede en ese mundo de depresión, de tristeza, de enojo, de dolor, de ira, que camina amargado directo, criticón directo, denigrador directo, como Saúl andaba persiguiendo a David, como el ratón y el gato andaba. Saúl creía que era el gato y pensaba que David era el ratón. No, porque cuando tú permites la envidia, la unción se te quita y dejas de ser león y te conviertes en ratón y comienzas a perseguir al que Dios ungió, que es el león ungido de la tribu de Jehová. Vamos, dale un aplauso al Señor. Dígale al que está a su lado, no deje de ser león y se me convierta en ratón. No me convierta en ratona. Dígale al que está a su lado, usted es un león. Característica número 2. Y vamos a terminar 3 minutos y terminamos. Y vamos a continuar los testimonios el martes en el post encuentro y continuamos con los testimonios el domingo. Denle un aplauso al Señor. Segunda característica para desechar el espíritu de Jezabel, el espíritu de la bruja pitonisa. Dígale que está a su lado, yo ya no me meto en esas reuniones de chisme que me hacen ser un brujo. Le va a crecer la nariz y le va a salir escoba. Hechos capítulo 2 versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, diga conmigo, cuando llegó el día, estaban todos unánimos, diga conmigo, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas, diga conmigo, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Permanencia en unanimidad. Ahora vengo ungido, el Espíritu me lleva a unirme al cuerpo. No veo a mi hermano como mi contrincante, como mi enemigo, como que es mejor que mí, porque yo reconozco mi valor, pienso de mí a través del poder de la palabra. Ella es ungida, yo soy ungido, el niño está ungido, Junior está ungido, Dani está ungido, Tiago está ungido, usted también está ungido. Vamos, denle un aplauso al Señor. Tiago está ungido hasta la médula por el Eterno. No se enoje con Tiago porque está ungido y anda hablando mal de él. Es que Tiago está ungido. Camil viene ungido también. Camilo estuvo allá en el encuentro, ungido, profetizando. Tercera característica que debo desarrollar en este 2025 para vivir en el Espíritu de Dios: debo ser testigo eficaz de Cristo. Dice la palabra, Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder. Diga conmigo, pero recibiréis poder.
pero recibiréis poder. Toca el que está a su lado. Usted va a recibir poder del cielo. No para chismear, no, para hablar la palabra. No para denigrar, no, para exaltar la obra de Dios. No para criticar a nadie, no, para hablar los misterios del cielo. Para predicar la palabra con autoridad y poder. Porque un testigo es alguien que ha estado en la presencia del Señor. Un testigo es alguien que llenó de fe. Un testigo es alguien que fue liberado. Un testigo es alguien que fue transformado por el Eterno. Un testigo recibió el poder del cielo sobre su vida. Un testigo no le teme al diablo. Un testigo no lo para la crítica, no lo para el denigrante. Un testigo no lo para Jezabel. Ser testigos eficaces de Cristo. No la iglesia acomodada, no el cristiano acomodado, que me acomodo, mido el tiempo, el servicio comienza a las 8, llego a las 3. El servicio termina a las 4. Yo me quiero ir a las 3:55. Yo salgo corriendo como una bala. No, diga conmigo unánimes. Diga conmigo unánimes. Cuando el servicio termine, abraza al hermano. Tómese una foto con el hermano. Sonrían juntos. Y cuando se tome la foto, el camarógrafo, dígale. No diga chis. No les diga chis, no, Gabriel. Dígales, estamos ungidos. Usted tiene que hablar y decir, estamos ungidos hasta la médula. Vamos a ir a predicar la palabra. Cuarta característica. Lo que recibí de gracia lo doy por gracia. Predicando la palabra. Cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre los 120 que estaban en el aposento alto, los criticones se levantaron, los fariseos se levantaron. Y Pedro se puso de pie y Pedro les dijo, ustedes criticones, lo que ustedes ven no es obra del hombre, no es obra humana, es la mano de Dios, es el poder de Dios. Estos hablan en las lenguas del Espíritu, estos han sido ungidos con poder, con gloria, con autoridad. Estos están llenos de gloria, estos están llenos de poder, estos están llenos de Dios. Oh, Ramamama, oh, Ramamá. Pedro se paró a predicar la palabra. Pedro no se paró a chismear de nadie. Pedro predicó, y cuando predicó con poder y se convirtieron 3,000. El domingo usted tiene que traer a esta casa aunque sea el cat.